Esta conferencia va a abordar el tema de la retroalimentación formativa, ¿sí? Que es una de las aristas de la evaluación. Cuando uno habla de evaluación puede hablar de un montón de otras cosas, y le hemos pedido a ella que abordemos este tema en particular. La presento primero para que después darle la palabra. Ella es profesora en Ciencias de la Educación y profesora en Psicología, es especialista y magíster en formación de formadores en la Universidad de Buenos Aires, es profesorada en el Profesorado de Enseñanza y Superior, Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Buenos Aires, es docente de posgrado en la Universidad de Flaxo y en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, es directora del profesorado universitario en la Universidad de San Andrés, es asesora pedagógica en instituciones educativas de Chile, Colombia, Uruguay, Brasil y Argentina, es consultora del área de educación de UNICEF Argentina, es formadora de docentes de todos los niveles educativos, es autora y coautora de libros referidos a la didáctica, la evaluación y a la formación docente, y algunas publicaciones interesantes recientes son la práctica como eje de la formación, gestionar una escuela con aulas heterogéneas, la evaluación como oportunidad, el sentido de la escuela secundaria y formar en práctica reflexiva. Y la hemos convocado, como bien decía recién, como referente en lo que a la temática de evaluación refiere, y bueno, es un gusto y un honor que puedas participar en esta instancia, así que bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, gracias María por la invitación. Voy a compartir pantalla, así pueden ustedes seguir también la presentación. Yo voy a poner un poquito más en contexto la retroalimentación, como decía recién María, compartiendo un poco cuál es la agenda de la evaluación, ¿no? Cuáles son los temas y los problemas que estamos abordando hoy en el campo de la evaluación, y por supuesto con toda la intención de dejar un espacio después para que dialoguemos, compartir preguntas, inquietudes y demás. Uno de los puntos de partida de los debates entre muchos de los temas que hoy hay en el campo de la evaluación refiere a esta tensión entre evaluar conceptos y evaluar capacidades o habilidades, ¿no? Hay como un debate, diría, bastante interesante, porque venimos de modelos de diseños curriculares muy fuertemente cargados desde lo que sería lo conceptual, lo teórico, y poco vinculado al desarrollo de capacidades, y al mismo tiempo el mundo se está moviendo alrededor de habilidades o capacidades o competencias, digamos, son definidos de distintas maneras, con una postura de que es bastante difícil qué es lo que va a necesitar saber un estudiante de aquí a 5 o 10 años, mientras que si nosotros desarrollamos en los estudiantes capacidad de argumentar, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de comunicar ideas, etcétera, etcétera, estaríamos como preparándolos, digo esto siempre supuestamente, para este mundo incierto en el que estamos viviendo. En esa tensión aparece el concepto de infusión, que significa infusionar las capacidades en los conceptos, es decir, plantear como un objetivo desarrollar, por ejemplo, la capacidad de argumentar de nuestros estudiantes, solo que no podemos decir solo capacidad de argumentar, tenemos que agregarle un contenido, capacidad de argumentar sobre determinado asunto. Pero queda ese asunto de alguna manera infusionado en la capacidad de argumentar, lo cual me permitiría, por ejemplo, que varias cátedras trabajen con la misma capacidad, cambiándole el contenido a esa capacidad. Y entonces estaríamos favoreciendo el desarrollo de capacidades. ¿Por qué traigo este tema en la evaluación? Porque si estamos enseñando a partir de esta infusión de capacidades y conceptos, también tendríamos que evaluar de la misma manera. Y en ese sentido plantear que
cuando pensamos en evaluación hoy, pensamos en la capacidad, digamos, en esa mirada sobre el estudiante de ser competente para resolver un problema nuevo, para analizar un caso, para tomar una decisión en una situación de conflicto, para proponer un plan o una estrategia, para reflexionar, es decir, para usar la información de manera flexible. Y en ese sentido no estamos pensando en la evaluación como un estudiante que repita informaciones de memoria, que evoque información simplemente para repetirla, sino un estudiante que sea capaz de usar esa información para esto que les decía, resolver problemas, analizar casos, tomar decisiones, etc. Y eso cambia, por supuesto, en una agenda de la evaluación, cambia no solamente el sentido de la evaluación, sino cambia los instrumentos que vamos a usar, los criterios que vamos a usar de evaluación. Nosotros estamos hoy, un poco a partir de la pandemia, asistiendo, diría, en toda Latinoamérica a, digamos, distintos decretos ministeriales y demás, digo, de la educación en general, posicionando la evaluación formativa por sobre la evaluación sumativa. En un, diría, redescubrimiento de la evaluación formativa, que es una evaluación de la cual se investiga desde la década del 60, pero que no ha ingresado a las aulas de ningún nivel educativo de los sistemas hasta ahora, con prácticas sistemáticas, con prácticas efectivamente sostenidas en el tiempo, y nuestro sistema de evaluación básicamente ha trabajado con la evaluación sumativa, ¿no? Con esa evaluación que se hace al final del recorrido del estudiante. Nosotros entendemos que no son contradictorias, la evaluación sumativa tiene una función muy importante, que es la función de integración de saberes, de integración de capacidades, y yo solo lo puedo hacer al final, es decir, no puedo hacer una evaluación sumativa en la mitad de la cursada de una materia, porque no podría hacer este ejercicio de integración que requiere la evaluación sumativa. Mientras que la evaluación formativa pone el acento en el avance, en el recorrido, en cómo un estudiante, diría, empieza a cursar y sabe 2 letras, por decir simbólicamente, y después sabe 4, y después sabe 6, y cómo hace ese recorrido, cómo avanza. Entonces, si nosotros somos coherentes, deberíamos considerar en la evaluación, tanto la evaluación formativa, o sea, cómo el estudiante avanza, cómo hace ese recorrido, cómo hace visible su proceso de aprendizaje, y también la función final de integración, es decir, a dónde llegó, cómo puede juntar todas las partes que estuvo aprendiendo a lo largo de un cuatrimestre. En esa situación, digamos, en la que estamos pensando nuevos enfoques de la evaluación, es que también nos planteamos la coherencia entre los modos de enseñar y los modos de evaluar. Si nosotros en la enseñanza trabajamos por proyectos, por casos, por preguntas, por problemas que son metodologías, digamos, denominadas más activas, nosotros tenemos que evaluar en consecuencia. Y entonces el modo de evaluar en consecuencia desde estas metodologías activas implica hacer evaluación de proceso y hacer evaluación sumativa, ambas, con diversidad de instrumentos que les voy a ir mostrando en unos minutitos. También entender que toda práctica de evaluación tiene por debajo, digamos, una teoría del aprendizaje. Es decir, las prácticas de evaluación no son separadas de las prácticas de enseñanza y de las prácticas de aprendizaje. Es decir, si yo decido evaluar, por ejemplo,
siempre con un multiple choice, donde el estudiante básicamente tiene que responder verdadero o falso, tiene que completar una frase incompleta y demás. Si soy coherente, mi teoría del aprendizaje diría que ese estudiante aprende mejor cuando estudia de memoria definiciones, cuando estudia de memoria hechos, cuando estudia de memoria fechas, cuando estudia definiciones de memoria, y entonces tomarle multiple choice en esas condiciones es coherente con los modos de enseñanza, que además se supone que habrán sido fundamentalmente expositivos. Cuando yo pienso en una teoría de aprendizaje que dice que el estudiante tiene que ser un protagonista activo de su proceso de aprendizaje, que el estudiante tiene que usar el conocimiento para poder analizar un caso, un problema y demás, si esa es mi teoría de aprendizaje, seguramente mis propuestas de evaluación van a ser, por ejemplo, que el estudiante desarrolle un proyecto, proponga la solución o varias soluciones a un caso que le vamos a ofrecer en el momento de evaluación sumativa. En todos los casos, digamos, en que nosotros trabajamos con las teorías de aprendizaje más actuales, estamos identificando 4 procesos, que es la capacidad del estudiante de establecer metas de aprendizaje, la capacidad del estudiante por hacer su propio seguimiento de estas metas de aprendizaje, es decir, cómo va alcanzando esos objetivos de aprendizaje, esas metas, cómo el estudiante interpreta y qué hace con la retroalimentación que recibe del profesor y cómo ajusta, ¿no? Sus nuevas metas o ajusta sus estrategias en función de la retroalimentación que recibe. Por eso la retroalimentación, que voy a hablar en un ratito de ella, se convierte en un elemento tan importante, en una práctica tan importante para ayudar a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, este enfoque de la evaluación formativa, en realidad para los investigadores, porque yo les decía que es un enfoque que empieza en la década del 60, pero que obviamente fue mejorándose, fue profundizándose y de alguna manera actualizándose, y hoy se habla de evaluar para aprender, o sea que las situaciones de evaluación sean también situaciones de aprendizaje. Y ese enfoque tiene 6 ideas centrales, 6 prácticas centrales. La primera es la necesidad de transparentar los criterios de evaluación. Nosotros venimos de un modo de evaluar en que los criterios de evaluación son ocultos. Ocultos significa que los estudiantes no conocen los criterios de evaluación, que en general, aún si se los leemos, se los solemos leer el primer día de clases, y eso no es suficiente para que el estudiante comprenda y se apropie de los criterios de evaluación. Nosotros necesitamos que el estudiante sepa que nos interesa que él desarrolle su capacidad de establecer relaciones entre ideas, entre conceptos. El estudiante tiene que entender qué significa eso y tiene que tener presente que ese es un criterio que nosotros vamos a utilizar para evaluar sus aprendizajes. Una segunda idea que tiene que ver con la necesidad de diversificar instrumentos de evaluación. Yo ahora les muestro los 6 y les voy a ir mostrando ejemplos de cada una. O sea, que significa que no usemos siempre los mismos instrumentos de evaluación. La tercera idea es trabajar con evaluaciones auténticas, que tienen que ver con traer los problemas del mundo real y del mundo de las profesiones, y que formen parte de las propuestas de evaluación. Promover prácticas de autoevaluación y evaluación entre pares. Promover prácticas
de metacognición. La metacognición es aprender sobre mi propio proceso de aprendizaje, o sea, saber no solamente qué estoy aprendiendo, sino cómo lo estoy aprendiendo. Y ofrecer retroalimentación formativa, que es en realidad como el tema central y el tema del cual después vamos a continuar en un taller de trabajo, pero que forma parte de todas estas prácticas en su conjunto. Entonces, esos criterios de evaluación necesitamos que sean públicos y transparentes, compartidos con estudiantes, con colegas, para tener claro, uno diría desde la perspectiva del estudiante, qué se espera de mí. Y los criterios de aprendizaje responden un poco a la pregunta, ¿qué importa mirar y registrar de los aprendizajes de los estudiantes? Entonces, esa idea de una práctica más democrática en la transparencia de los criterios de evaluación. Los criterios nos permiten emitir un juicio sobre cómo aprende un estudiante, nos permite decidir qué vamos a considerar nosotros evidencias de aprendizaje, o sea, qué tipo de trabajos, qué tipo de tareas que van a hacer los estudiantes se van a convertir en evidencias de aprendizaje, ¿no? Y cuánto de eso puede ser observable. Les decía también que necesitamos diversidad de formas de evaluación. ¿Por qué? Primero porque nosotros requerimos hoy de los estudiantes aprendizajes más complejos, requerimos que los estudiantes desarrollen saberes y competencias o capacidades, y no se puede evaluar diversidad de capacidades o competencias de una única manera, porque sabemos hoy que se aprende de muchas maneras diferentes, tenemos muchos aportes de la psicología cognitiva mostrándonos que cada uno de nosotros aprende de manera diferente. Ustedes habrán oído algunos ejemplos y nos pasa a todos, ¿no? Algunos aprendemos mejor si tenemos imágenes, otros aprendemos mejor escuchando, otros aprendemos mejor tomando nota, otros aprendemos mejor de noche, otros de día. Algunos aprendemos mejor solos, otros en compañía, en grupo. Bueno, hay muchísima diversidad de modos de aprender, con lo cual necesitaríamos también diversificar los modos de evaluar. También, si nosotros, imagínense que evaluamos siempre de manera escrita, estamos favoreciendo a los estudiantes que tienen más facilidad para escribir, y no estamos favoreciendo a quien, por ejemplo, tiene más capacidad de comunicar oralmente. Entonces, es injusto solamente utilizar un tipo de instrumentos de evaluación. Y también, y esta es una razón no menor, ustedes, y hay mucha investigación mostrándonos, que el estudiante prepara sus exámenes adecuando su preparación a quién es el profesor y cómo le va a tomar, y a todos los rumores que averiguan, vieron, bueno, ¿qué tal es este profe en el examen? Y dice, acá te toma todos los detalles, y entonces uno se prepara con todos los detalles, porque esa es la lógica del profesor. Y obviamente queda siempre detrás la lógica del aprendizaje, que es lo que nosotros fundamentalmente queremos, más allá de la certificación, que por supuesto es importante para los estudiantes. Entonces estos son los motivos por los cuales necesitamos variar los instrumentos de evaluación. La tercera idea les decía que tenía que ver con la evaluación auténtica, y eso significa plantear problemas interesantes, preguntas valiosas para que los estudiantes pongan en juego lo que aprendieron, pero esos problemas y esas preguntas muy conectadas con el mundo real, muy conectadas con el mundo de la profesión. Nosotros diríamos, por ejemplo, hoy estamos frente al G20 y el cambio climático, bueno, eso podría convertirse en un problema para que los estudiantes pongan en juego, por ejemplo, todo lo que aprendieron sobre cambio climático, sobre contaminación ambiental, bueno, sobre todo lo que correspondería, digamos,
a disciplinas que tienen que ver con ese tema, pero como el mundo está lleno de problemas, podríamos tener problemas para casi todas nuestras áreas disciplinares y trabajar sobre ello. Les decía que necesitamos que el estudiante desarrolle esas habilidades del aprender a aprender para lograr un estudiante autónomo que logre lo que buscamos con este tipo de enfoques, lo que llamamos aprendizaje autorregulado. Un aprendizaje autorregulado y autónomo es cuando el estudiante se da cuenta sin que nadie le diga que la estrategia, por ejemplo, que eligió no le está sirviendo para abordar el problema, que se da cuenta que tiene que volver a leer un texto porque no lo entendió, y eso hablaría de un estudiante autónomo. Nosotros tenemos en general en el sistema educativo estudiantes sumamente dependientes, ¿no? Y con una vinculación con la evaluación de bastante distancia, de bastante ajenidad, ¿no? El caso más típico es cuando uno le pregunta a un estudiante si sabe por qué se sacó un 2, ¿no? Y la respuesta del estudiante es, primero es, me pusieron un 2. Él no se sacó el 2, ¿no? Me pusieron un 2 y algo así como, yo estaba sentado ahí y me vino el 2, pero yo tengo poco que ver con ese 2. Y al revés, si a veces le preguntamos si sabe por qué se sacó un 8 o un 9, y otra vez sus respuestas son de ajenidad. Tuve suerte, me tocó el tema más fácil, ¿no? Nada de sus respuestas están vinculadas a que él tiene algo que ver con eso. Por eso se lo identifica con un proceso de bastante ajenidad y de poca autonomía, tanto las situaciones de aprendizaje como las situaciones de evaluación. Nosotros aspiramos en estos enfoques a que cada estudiante conozca los aprendizajes que se esperan de él o de ella y aprenda también a generar sus propias evidencias de aprendizaje. Es decir, que además de nosotros pedirles determinadas tareas, determinados ejercicios, determinados proyectos que traigan para mostrarnos lo que han aprendido, la expectativa en términos de autonomía sería que el día de mañana el estudiante también venga y nos diga, profesor, esta es una evidencia que yo elegí, diseñé, preparé, planifiqué para mostrar lo que yo aprendí en este proyecto, en esta temática o en el desarrollo de estas competencias o capacidades. Entonces, la última de las 6 ideas era el valor de la retroalimentación formativa, que como ustedes verán en esta imagen, estamos hablando de una retroalimentación que lo que ayuda, o debería ayudar, es a cada estudiante a subir un escalón más en el aprendizaje, es decir, a avanzar en el aprendizaje para llegar a lograr aquello que, por supuesto, tiene que lograr. Y eso significa que venimos de un modelo donde la retroalimentación básicamente era de transmisión de información. Le digo al estudiante que esto está correcto o esto está incorrecto, le digo que aprobó o desaprobó, fundamentalmente unidireccional, a una retroalimentación que hoy se la propone y se la investiga desde el punto de vista del diálogo, ¿no? De poner en diálogo el profesor con el estudiante acerca del avance de sus aprendizajes. Dicen algunos expertos que no hay nada más frustrante para un estudiante que trabajar semanas en una tarea o proyecto para encontrarse al final que le digan su proyecto no está bien, ¿no? Esa idea de que no tuvo ninguna oportunidad de mejorarla, revisarla, que es un poco la función de la retroalimentación. Entonces, estas prácticas, digamos, de retroalimentación y de autoevaluación son prácticas que hay que enseñarlas. Los sistemas educativos aspirarían a que estas prácticas se empiecen a enseñar en el nivel inicial, sigan en la escuela primaria, en la escuela secundaria y continúen en la universidad,
pero todavía estamos lejos de que esto suceda. Por eso nos encontramos en cada nivel educativo con aquellas instituciones que desean avanzar sobre estas prácticas, empezando las prácticas, uno diría tarde, pero empezando, y eso es auspicioso. Entonces estas prácticas hay que enseñarlas, hay que explicar su sentido, para qué sirve una práctica de autoevaluación, para qué sirve una práctica de retroalimentación. Hay que compartir esos secretos de cómo se hacen estas cosas, ¿no? Hay que aprender de la propia experiencia, por eso hay que hacer actividades de autoevaluación. Hay que aprender de la experiencia del par, por eso las propuestas de retroalimentación, no solamente de los profesores a los estudiantes, sino de los estudiantes entre sí, y hay que sostenerlas en el tiempo. Una práctica de retroalimentación o de autoevaluación 2 o 3 veces en el año no va a impactar en ninguna mejora del aprendizaje de ningún estudiante, que ese es un poco el sentido de la retroalimentación, impactar en la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Y en ese sentido, el poder que tiene, digamos, la retroalimentación no es solo en cuándo y cómo se ofrece, sino qué hace el estudiante cuando recibe la retroalimentación. ¿Por qué? Porque a ustedes seguramente les habrá sucedido muchas veces que los estudiantes no leen las retroalimentaciones que uno les ofrece, y ese tema se ha investigado mucho para tratar de entender qué es lo que sucede, y una de las cosas que Black y William, que son 2 investigadores ingleses, que son los que más han trabajado en este campo de la evaluación formativa, han encontrado que la mayoría de las veces cuando los estudiantes no leen las retroalimentaciones es que no tienen nada que hacer con ellas. Es decir, las retroalimentaciones se ofrecen sobre una tarea que ya sucedió. Y entonces los estudiantes dicen, si ya sucedió, ¿para qué tendría que leer la retroalimentación? Si no tengo nada que hacer con ella. Entonces, el enfoque en el que nosotros estamos trabajando dice que la retroalimentación al estudiante tiene que ofrecerse, obviamente sobre una tarea pasada, pero con la oportunidad de ponerla en práctica en una próxima tarea. Allí tendría sentido la retroalimentación, tendría el estudiante entender que necesita leer esa retroalimentación porque tiene algo que hacer con ella. Y después les voy a compartir algunos ejemplos de qué tipo, digamos, qué se esperaría que pudiera hacer con ella. Entonces, estas son las 3 prácticas que tendría que aprender: a autoevaluarse, a recibir retroalimentación y saber qué hacer con ella, y a ofrecer retroalimentación. Para hacer eso, nosotros tenemos instrumentos que los llamamos asistentes de la evaluación, que nos sirven tanto para la autoevaluación como para la retroalimentación. Tenemos cuestionarios, tenemos listas de cotejo, tenemos rúbricas, tenemos protocolos, tickets de salida y portafolios. Lo que yo voy a hacer ahora es mostrarles ejemplos de estos instrumentos y después de ello seguramente vamos a habilitar una conversación. Aquí tienen un ejemplo de un cuestionario. Este es un cuestionario de autoevaluación para trabajo en equipo. Puede ser respondido de manera individual o puede ser respondido de manera grupal, pero es un ejercicio de autoevaluación que se pueden cambiar las preguntas. O sea, lo interesante de todos estos asistentes que les voy a mostrar, yo puedo cambiar, sacar 2 preguntas, agregar otras, puedo construir las mías propias, o puedo, por supuesto, encontrar muchas que siempre hay en internet. Esto es una lista de cotejo, y fíjense que les voy a mostrar la diferencia entre una lista de cotejo
cotejo y una rúbrica con el mismo ejemplo. Acá tengo un criterio de evaluación, solo a modo de ejemplo. El criterio dice, el estudiante, digamos, tiene capacidad para generar y registrar datos e información. Explicado quiere decir obtener, organizar y registrar datos fiables en función de las variables, utilizando instrumentos, etcétera, etcétera. Y tengo aquí una escala de valoración, excelente, muy bueno, bueno, regular, podría ser siempre, a veces nunca, ¿no? Esas son las valoraciones. Y esa es una lista de cotejo tradicional, que básicamente me da poca información. Si yo pongo, marco con una crucecita, genera y registra datos e información, y pongo muy bueno, no sé muy bien qué quiere decir ese muy bueno. Tengo un concepto general de muy bueno, pero no sabría específicamente qué es lo que está muy bueno. Para mejorar la lista de cotejo, fíjense que acá le podríamos pedir al estudiante una evidencia de este criterio, que nos muestre dónde en su trabajo él tiene una evidencia de que de manera excelente generó y registró datos e información, y abajo tengo la posibilidad de escribirle una retroalimentación al estudiante sobre este tema. Fíjense, voy a pasar a la segunda, que es lo mismo, genera y registra datos e información, pero lo que aquí tengo, en lugar de una lista de cotejo, es una rúbrica. El criterio es el mismo, solo que en lugar de tener estos niveles de calidad vacíos para poner una crucecita, tengo descriptores. Y voy a tomar un ejemplo muy pequeñito, este es un pedacito de una rúbrica. Fíjense, genera y registra datos e información. En el nivel experto, digo, el estudiante registra y organiza los resultados de la indagación en una tabla pertinente al tipo de información obtenida, representa los datos gráficos pertinentes al tipo de información obtenido y fundamenta su elección. Quiere decir que un estudiante que yo lo ubicaría en la categoría experto, esta es la descripción de lo que el estudiante hizo de manera, digamos, excelente. Pero también puedo usar esto mismo para que el estudiante se autoevalúe. Y fíjense que el nivel de al lado competente también registra, también representa, pero ya no fundamenta su elección. Esto que les estoy mostrando permite dar cuenta de la calidad de la producción del estudiante, de la calidad del aprendizaje. No solamente decir si está bien o está mal, o es muy bueno, o poco bueno o regular. Por eso usamos estas rúbricas que, por supuesto, después, si quieren, conversamos un poquito más de ellas. También usamos protocolos para que se den retroalimentación entre ellos, de a pares, y también protocolos para que nosotros ofrezcamos retroalimentación. Fíjense, en este protocolo, el ejemplo es, los estudiantes acaban de escribir un texto, un ensayo, o respondido a alguna cuestión, y los hacemos sentar uno frente al otro. Yo voy a hacer el ejemplo con María, yo voy a leer la producción de María, María va a leer la mía, después de leer le voy a ofrecer comentarios a María sobre su producción y ella me va a ofrecer comentarios a mí, y después vamos a compartir esos comentarios. Cuando terminamos esa ronda, me voy a correr y voy a hacer lo mismo con Marta, y Marta va a hacer lo mismo conmigo, por supuesto, y después me voy a correr y voy a hacer lo mismo con Carlos, y Carlos va a hacer lo mismo conmigo. Quiere decir que después de 10 o 15 minutos, cada uno de nosotros habrá recibido 3 retroalimentaciones diferentes para enriquecer mi trabajo, y por supuesto, esas retroalimentaciones no son de lo que a mí me gustaría o me parecería decirle al trabajo del otro, sino cuando tenemos claro cuáles son los criterios de evaluación, con una rúbrica o una lista de cotejo, como les mostré antes. Vamos al segundo protocolo. Me disculpan medio segundo, voy a encender una luz porque veo que estoy oscurita.
Bueno, ahora sí, mejor, ¿no? El segundo protocolo es un protocolo que nosotros podemos ofrecer como profesores a nuestros estudiantes, sobre todo cuando tenemos mucha cantidad de estudiantes y no nos es fácil siempre escribir una retroalimentación narrativa, ¿no? Con un texto. Fíjense, 3 pasos muy simples. Le decimos al estudiante que siga haciendo algo que está haciendo bien, que hizo bien. Le pedimos que empiece a hacer algo que no está haciendo y que eso mejoraría su trabajo, y le pedimos que revise algo que efectivamente no está haciendo bien. Estos protocolos que son sencillos se llaman protocolos focalizados porque justamente por lo breve necesitan focalizar en algunos aspectos de la producción del estudiante. No solo porque puedo tener muchos estudiantes y entonces no tengo tiempo de escribir retroalimentaciones muy largas, sino porque los estudiantes dicen que cuando reciben exceso de retroalimentación, se sienten tan abrumados que finalmente no pueden mejorar nada de su producción, ¿no? Cuando uno les devuelve demasiada información acerca de su producción. Por eso utilizamos estos asistentes como recursos más focalizados, ¿no? Les decía también los tickets de salida son un recurso de autoevaluación, pero a su vez de retroalimentación para nosotros. Los tickets de salida es un ejercicio que se hace en los últimos minutos de una clase, donde le pedimos al estudiante 3 preguntas o le damos 3 afirmaciones, y otra vez puedo poner lo que yo quiero. En este ejemplo, de qué manera las ideas que aprendiste hoy se conectan con tu vida diaria o con tu vida profesional. Describí cómo resolviste el problema en el día de hoy, en la clase de hoy, y una reflexión para que complete. Algo que realmente me ayudó a aprender en el día de hoy fue, por ejemplo, los ejemplos que trajo el profesor, el video que nos ayudó a entender mejor el concepto, por supuesto, lo que el estudiante quiera. Esos tickets de salida, si estoy en presencialidad, pueden ser anónimos, y a mí me sirven porque yo leo todas las respuestas y al otro día puedo volver a mi clase y decirles, miren, de todo lo que ustedes escribieron, voy a retomar en la clase de hoy algún concepto que evidentemente no quedó claro, o ustedes manifiestan que lo que más los ayuda a aprenderse, por ejemplo, es traer ejemplos, entonces voy a compartir más ejemplos. Es decir, los tickets de salida nos permiten conocer más a cada estudiante en la medida que no es anónimo, cuando no es anónimo el ticket, y cuando lo es me permite a mí como revisar mi propuesta de enseñanza. Por eso decimos que la retroalimentación no es solo para los estudiantes, sino también impacta en nuestras propuestas de enseñanza. Como también abruma la cantidad de información, yo dejo aquí de compartir la presentación, que después se las voy a enviar, por supuesto, para que ustedes la puedan tener y volver a mirar y demás, con toda la idea de poder dialogar, de que ustedes puedan compartir ideas, informaciones, inquietudes, preguntas, para que efectivamente esto sea más dialogado y no sea solamente una presentación. Así que, María, te devuelvo la conducción de esto y por supuesto dispuesta a dialogar con ustedes. Bueno, si quieren pueden levantar la mano para que sea ordenado y pueden ir haciendo las consultas que les hayan surgido. Si todavía no hay ninguna pregunta, yo tengo una duda para poder traer hasta que se anime alguien más.
En nuestras carreras se trabaja mucho por proyectos, sobre todo en las carreras proyectuales. Es más difícil que nos encontremos evaluando con un multiple choice, pero sí puede pasar que terminemos dando una devolución quizás con una mirada un poco más subjetiva, ¿sí? Haciendo que el alumno, hay veces, algunas de las críticas que suelen hacer, sobre todo en los alumnos de los primeros años, es que les cuesta entender el criterio de evaluación, o que tienen que hacer un esfuerzo por entender qué es lo que está pensando el docente. En función de eso, bueno, ¿cuáles serían, a partir de los instrumentos que vos estás mostrando, qué cuestiones deberíamos tener en cuenta como alertas para evitar esta evaluación que los alumnos dicen como que es subjetiva, para que podamos presentar criterios más concretos? En principio, digo, saber que la evaluación objetiva 100% no existe, ¿está bien? Porque somos nosotros los seres humanos los que estamos evaluando, con lo cual nunca hay objetividad en un 100%. Lo que nosotros sí podemos es minimizar la subjetividad, no hacerla desaparecer. Y minimizar la subjetividad, en principio, hay una primera idea que es compartir con mucha claridad los propósitos, los objetivos que los estudiantes tienen que alcanzar en un lenguaje accesible para ellos, visibles todo el tiempo, no leídos como les decía el primer día y nunca más, sino visibles todo el tiempo y haciendo referencia todo el tiempo a qué son los aprendizajes que tienen que lograr, y lo mismo con los criterios de evaluación. La persona que en el año 2000 hizo la propuesta de diseño de rúbricas, como el pedacito que yo les mostré de la rúbrica, que se llama Heidi Andrade, ella plantea que los criterios de evaluación, además de ser públicos y compartidos, deberían construirse con los estudiantes. Y lo que ella plantea allí, que la construcción de los criterios con los estudiantes implica que mientras los estudiantes participan de la construcción, se van apropiando de los criterios de evaluación. Y les voy a dar un ejemplo de cómo ella lo plantea, y que es una práctica que se practica poco. En general, en nuestro país, digamos, se practica poco esta idea de construir los criterios de evaluación con los estudiantes. Si yo llevo un proyecto, guardo 3 proyectos de este año, de 3 estudiantes míos, uno muy bueno, uno intermedio y uno más flojo, y el año que viene les saco los nombres, por supuesto, y les llevo a los estudiantes esos 3 proyectos y le pido a los estudiantes que digan cuál les parece que es el mejor, cuál es el siguiente y cuál es el tercero, y expliquen por qué. Con ese ejercicio ellos están de alguna manera visibilizando criterios de evaluación, en su lenguaje, por supuesto, en su modo de reconocer. Y por supuesto yo registro en el pizarrón todas las ideas que los estudiantes traen acerca de los criterios de calidad de esos proyectos, y por supuesto yo los voy a ir enriqueciendo, voy a ir agregando, pero es una primera manera de construir conjuntamente. Si no los quiero construir o no puedo construirlos conjuntamente, la segunda actividad que hago es llevar esos mismos proyectos con la rúbrica que yo voy a usar para evaluar a los estudiantes. Y les pido a los chicos que con esa rúbrica evalúen esos 3 proyectos. Y ustedes saben que los estudiantes puestos en el lugar de evaluadores son bastante más rigurosos que nosotros y bastante más estructurados en el sentido, ¿no?, de no dejar pasar nada.
Y entonces ellos hacen el ejercicio de ir mirando la rúbrica e ir ubicando cada criterio de la rúbrica, ¿no?, en relación a cada uno de los trabajos. Y eso es previo a que después lo hagan con su propia producción, ¿se entiende? Cuando hacerlo con la producción de otro es bastante más fácil, y esas son prácticas que después ayudan a mirar sus propias producciones. Eso significa que la rúbrica está, diría, en el banco del estudiante todo el tiempo, porque cada actividad que nosotros hacemos, cada ejercicio que les proponemos, les vamos a ir pidiendo que los vayan mirando a la luz de algunos, no tienen que ser de todos los criterios de la rúbrica, de tal modo que no es una rúbrica para el momento de final, ¿no?, donde uno entrega un trabajo final, es una rúbrica que justamente va acompañando el proceso, es una rúbrica que muestra como escalones de calidad para subir, para ir mejorando la producción. Entonces, eso disminuye muchísimo la subjetividad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo le puedo pedir al estudiante que complete la rúbrica a modo de autoevaluación mirando su proyecto, y yo hago lo mismo, ¿no? Completo la misma rúbrica. Si coincidimos, significa que estamos mirando lo mismo, ¿no? Es decir, si ubicamos en los mismos cuadraditos a la producción del estudiante en cada uno de los criterios, estamos mirando lo mismo. Si hay discrepancia, necesitamos dialogar con el proyecto en la mano. No es que yo tengo razón porque soy la profesora o el estudiante tiene, sino miramos en la producción del estudiante donde hay evidencia de que está en este descriptor o está en este otro. Entonces no es una discusión ni de poder, ni es una discusión de subjetividad, sino es una discusión sobre la producción y los descriptores. Entonces ahí hay una pista muy importante que es construir buenas rúbricas, en lo posible articuladas, consensuadas en equipo, porque imagínense que un estudiante reciba rúbricas totalmente diferentes en materias similares o que trabajan contenidos o habilidades similares. Segundo, porque construir rúbricas no es nada fácil, porque hay que escribirlas en un lenguaje que el estudiante entienda, ¿no? Yo no puedo poner en un descriptor, si el estudiante desarrolla de manera, por ejemplo, supónganse, articulada las habilidades metacognitivas, o sea, no, eso no lo entiende un estudiante. Las rúbricas no llevan valoraciones, la rúbrica no dice el proyecto del estudiante es muy interesante, poco interesante, las rúbricas describen, no valoran. Las rúbricas no incluyen cantidad, no dicen el estudiante avanzó un poco, el estudiante avanzó mucho, porque ese dato no nos da ninguna información. Por eso se llaman descriptores, ¿no?, los que están al interior de una rúbrica. Entonces, si yo utilizo listas de cotejo, en algún caso cuando me importa saber si el estudiante, por ejemplo, entregó en tiempo y forma, si el estudiante cumplió con las consignas sí o no, o sea, esos aspectos más formales me alcanza con una buena lista de cotejo. Para todo lo que es el proceso de avance del estudiante, para el desarrollo de capacidades más complejas, necesito usar una rúbrica, y eso minimiza la subjetividad. No sé, María, si con esto respondo a tu pregunta, pero Sí, ese es el mejor. Que han servido sobre todo mucho los ejemplos. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, levantar la mano. Sí, yo tengo, ¿cómo estás? Sí. Tengo una consulta sobre el tema de la metacognición. Esa parte no la terminé de entender. Con todo gusto, Macarena. La metacognición es la conciencia que nosotros tenemos acerca de cómo aprendemos, no solo de qué aprendemos. Es ese darse cuenta cuáles son mis fortalezas y mis debilidades como estudiante. Voy a dar un ejemplo. Yo tengo como fortaleza mi capacidad de síntesis, ¿no?
y tengo más debilidad en mi capacidad, vieron, de expandir, ¿no? Yo muchas veces pienso que con 3 párrafos podría sintetizar las ideas que quiero decir, y muchas veces cuando te piden un ensayo con 3 párrafos sintéticos, no. Ese reconocimiento de fortalezas y debilidades es un aprendizaje que uno tiene que ir haciendo de sí mismo para apoyarse en las fortalezas, para saber que cuando tengo que pararme sobre alguna debilidad probablemente necesite ayuda o necesite leer más veces el texto, o ¿se entiende? O sea, hay esa conciencia de darme cuenta cómo yo aprendo. ¿Cuáles son las estrategias, por ejemplo, que a mí me favorecen más aprender, que no son iguales a las de mi compañera, que son bien distintas a otro? Entonces, ese darme cuenta, esa identificación de esas habilidades que me ayuden a mí a ser más autónomo como estudiante y aprender mejor, a planificar cómo voy a organizar mi estudio, mi aprendizaje, a organizar un cronograma de trabajo, por ejemplo, cuando tengo que preparar un proyecto, armar mi propio calendario, ¿no? Mis propias estrategias, y monitorear y darme cuenta que por ahí no va, que por ahí tengo que volver un paso para atrás, que por ahí necesito ayuda en algún punto en particular. Todo eso de manera visible para mí. Nosotros, por eso les decía que venimos de, en general, tener estudiantes muy dependientes, históricamente y en los distintos niveles de escolaridad. Las maestras de primaria, por ejemplo, dicen, mis alumnos son senio-dependientes, ¿no? Que es muy clara la frase para mostrar, ¿no? El seño puedo escribir con rojo, puedo escribir con azul, ¿no? Esas prácticas que obviamente uno diría, bueno, en la primaria no es tan grave, se siguen manteniendo. La pregunta, por ejemplo, profe, en la universidad, la pregunta, profe, ¿esto entra para el parcial? ¿No? Es una pregunta de altísimo nivel de dependencia, ¿no? Si entra para el parcial, si usted me dice que entra para el parcial, lo estudio; si usted me dice que no entra para el parcial, no lo estudio. Cero autonomía, uno diría, ¿no? Además de, por supuesto, lo que implica en términos de evaluación. Entonces, el desarrollo de estas habilidades son las habilidades de aprender a aprender, que me deben servir para toda la vida, no solo cuando estoy en un marco formal. Y en el mundo en que estamos viviendo, un mundo tan incierto y tan cambiante, es probable que tengamos que seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida y cambiando rápidamente, ¿no? Aprender, desaprender, dejar una práctica que hacíamos y aprender otra. Por eso necesitamos el desarrollo de estas prácticas metacognitivas, que parte de la ayuda para lograrlas es aprender a autoevaluarme, aprender a recibir retroalimentación, saber qué hacer con ella, y aprender a darle retroalimentación a un par, ¿no? Estas son las prácticas que más ayudan al desarrollo de la autonomía, ¿no? y de las habilidades metacognitivas. No sé si, Macarena, esto aclara. Sí, clarísimo, gracias. No, al contrario. Yo tengo una consulta, ya que venimos, trato de hacerle hilada con lo que veníamos hablando. Uno de los problemas que encuentro es con este tipo de autoevaluaciones o evaluaciones, es cuando tenemos muchos alumnos en clase. Entiendo lo que es la rúbrica y creo que es algo difícil de materializar por agarrar el primer día de clase e implementarlo. Pero por ahí lo que mencionabas o mostrabas como el protocolo número 2, creo que en cierta forma es algo que puedo llegar a practicar sin darme cuenta o en cierto nivel de aproximación hoy en día con mis alumnos, cuando tengo 2 cursos de 70 alumnos y los divido en grupos, que tengo 20, 30 grupos por taller, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos para implementar todo esto cuando sin darnos cuenta, tanto los alumnos como uno mismo, genera esto de que hablábamos recién, de la dependencia, de que el alumno no es autónomo
¿sí? Y sobre todo cuando tenemos que motivarlo constantemente a que por lo menos trate de, a la vieja ultranza, estudiar lo que intentamos que aprenda o cumplir con una currícula. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente. Varias cosas, diría. Si yo uso el protocolo SER y no uso una rúbrica, debería al menos tener explícitos los criterios de evaluación. Es decir, aunque no tenga completa la rúbrica, los criterios de evaluación bajan el nivel de subjetividad. Es decir, si el estudiante sabe que un criterio de evaluación tiene que ver con mi capacidad de justificar una decisión que tomé en el proyecto que estoy diseñando, ¿sí? Ese es un criterio, y el estudiante no conoce los niveles de calidad del criterio, pero sabe que ese criterio está transparentado, y entonces yo le voy a dar retroalimentación con el SER sobre alguno de los criterios, no sobre lo que a mí me gustaría ese día porque me inspiré, sino si la capacidad de justificar es un criterio, le voy a decir, por ejemplo, en la S, que siga justificando, ¿no? El proyecto que hizo, utilizando como está haciendo a los autores X y X. Eso es una buena retroalimentación ajustada a un criterio y bien focalizada, o sea, poquito tiempo me lleva a decirle esto al estudiante en términos de retroalimentación. También puedo usar otro, al modo del SER, hay otro que dice valorar una fortaleza del trabajo del estudiante, formularle una pregunta al estudiante para que se quede pensando sobre el trabajo que hizo, no para que me la conteste, sino para que se quede pensando sobre el trabajo que hizo, y ofrecerle una sugerencia de mejora. Ese es otro protocolo como el SER, que también tiene 3 pasos y que también lo puedo utilizar. La segunda cuestión de la cantidad de estudiantes, yo les cuento algo que yo hago. Yo también tengo muchos estudiantes en la universidad, y entonces nosotros armamos con el equipo de cátedra un cronograma cuando empieza el cuatrimestre, por ejemplo, donde la semana 1, por supuesto es un ejemplo, ¿no? La semana 1, yo le voy a ofrecer retroalimentación a 15 estudiantes, ¿no? Mientras los otros 15 van a hacer autoevaluación y otros 15 van a hacer retroalimentación entre pares. La segunda semana o la tercera, no importa, rotamos. A quien yo le ofrecí retroalimentación hace autoevaluación. Y así vamos, de tal modo que todos los estudiantes hayan recibido al menos una retroalimentación mía directa, una de un par, y haya hecho una autoevaluación. ¿Por qué? Porque si no, la cantidad de estudiantes nunca me permitiría llegar a todos ellos, ¿no? Entonces, y lo tercero es que sí, nosotros trabajamos mucho con mirar, analizar entre todos modelos de trabajos, como les decía, sin nombre, buenos y malos. Es una práctica que genera en los estudiantes criterios. Cuando discutimos por qué este trabajo es bueno, es muy bueno, es regular, inclusive cuando ellos se apropian de este modo de trabajar, les pedimos, por ejemplo, ya un poquito más adelante en el tiempo, les pedimos que le ofrezcan retroalimentación ellos a esos trabajos, y practican ofrecer retroalimentación. Y son prácticas que se van instalando y se van apropiando. Ahora, si la hace un profesor y 15 no hacen nada de esto, esas prácticas, diría, tardan bastante más en instalarse. Si nos ponemos de acuerdo y, por ejemplo, varios profesores o varias materias tienen 3 criterios compartidos, por ejemplo, la capacidad de comunicar ideas es un criterio que muchas materias comparten. Entonces podríamos decir, bueno, hay 5 materias que tienen este criterio común para todos los estudiantes, que por supuesto va a cambiar sobre qué comunican ideas. La capacidad de trabajar en equipo, otro criterio que puede ser compartido. La capacidad de justificar las decisiones, otro criterio que puede ser compartido.
Ni hablar de materias teóricas, que bueno, capacidad de argumentar, la capacidad de establecer relaciones entre conceptos, bueno, eso también ayuda, porque un docente suelto, solo, haciendo estas prácticas, tiene bajísimo impacto en el cambio de hábitos de los estudiantes, que recordemos que los estudiantes vienen de, me importa la nota, lo único que importa es aprobar, y nosotros, el sistema educativo empuja a esto, no es porque los estudiantes no son buenos y los padres presionan por las notas, y no es fácil que la nota deje de ser lo único importante. La nota no va a desaparecer por ahora en los sistemas educativos, con lo cual la nota va a seguir siendo importante. Lo que nosotros estamos intentando, que no solo, diría, miren la nota. Estos investigadores ingleses que yo les contaba antes, Black y William, dicen siempre de la retroalimentación. Mire, no, usted sepa que cuando usted devuelve un trabajo, supónganse con una nota y con una retroalimentación, los estudiantes lo primero que van a mirar es la nota. Lo segundo que van a mirar es la nota del compañero para ver si hubo justicia o injusticia en la calificación. Bueno, dice, aguanten esa situación y traten de llegar al tercer momento donde el estudiante mire la retroalimentación en la medida que usted le propone en la retroalimentación que el estudiante haga algo con esa retroalimentación. Por ejemplo, pedirle al estudiante que en el próximo trabajo que va a presentar la semana que viene, resalte con un color o escriba un texto mostrando cómo en esa segunda vuelta que hace incluyó algo de la retroalimentación recibida. ¿Se entiende? El estudiante tiene que, en el próximo trabajo que haga, con un resaltador, escribiendo, marcando, lo que sea, dar cuenta de lo que tomó en consideración de la retroalimentación y puso en juego en ese segundo trabajo. Otro ejercicio de retroalimentación, ofrecerle retroalimentación y pedirle al estudiante que nos escriba o nos devuelva o nos grabe en un audio, uno, ¿qué entendió de la retroalimentación? ¿Y cuál es el próximo paso que planea hacer en función de la retroalimentación recibida? Esos son todos ejercicios que hacen que los estudiantes trabajen sobre la retroalimentación y se arme lo que llamamos un circuito o un círculo virtuoso de la retroalimentación. No es algo que yo entrego y dejo allá en el campo del estudiante, sino es algo que entrego y de algún modo tiene que volver hacia mí con una respuesta, con una explicación, con un ejemplo, con un contarme cómo lo va a implementar la próxima vez o mostrarme cómo lo va a mostrar en el próximo trabajo. Todos estos son ejemplos de cosas que podemos hacer con relación a el uso de las rúbricas, el uso de los protocolos, la cantidad de estudiantes que tenemos, que siempre son muchos en la universidad, claramente. No sé si, Jerónimo, esto responde a la pregunta. Es una tarea difícil, pero bueno. Sí, en general en educación tenemos siempre tareas difíciles, pero primero me parece que hay que disminuir un poco la subjetividad en la evaluación, hay que empoderar más al estudiante para que pueda aprender a autoevaluarse con criterios, digo, no mirando la producción diciendo, ay, qué lindo es mi proyecto, yo me quiero mucho y mi proyecto es muy lindo, sino con criterios. Yo tengo que mirar determinados aspectos en mi proyecto, no es lo que yo quiero mirar. Son prácticas que van a tardar en instalarse, pero yo siempre digo que en algún momento hay que empezar con estas prácticas diferentes en el campo de la evaluación. Son prácticas además que democratizan en el buen sentido, digamos, la evaluación, que la sacan de ese lugar en general de tensión, de malestar, de disgusto, que está asociado con la evaluación y la podamos convertir en un momento más de aprendizaje, ¿no? Donde las situaciones de evaluación también sean de aprender algo sobre lo que estoy haciendo, ¿no? Y además de la certificación y la calificación. Desde la cátedra que formo parte,
Algo que sí tenemos es, que está presente, es el enunciado de los trabajos prácticos. Dice claramente cuál es el objetivo del trabajo práctico y qué se va a pedir. Lamentablemente, el alumno no hace una lectura completa de ese enunciado, y él hace porque, digamos, en función de lo que uno puede llegar a explicar en el pizarrón. Y a veces los tiempos no llegamos a desarrollar todo en el pizarrón lo que tiene que estar, y ahí se hace presente también esto del alumno dependiente. Entonces se trata al momento de evaluar, cuando la evaluación no es positiva, digamos, de que no es satisfactorio para el alumno, es mostrarle que lo que tenía que hacer era corroborar todo lo que estaba haciendo con el enunciado que estaba, como esa guía o esa ayuda a memoria o eso que tiene que darle un poco más de importancia. Pero bueno, se trabaja de a poco, ¿no? Digamos, No, pero por lo menos. a uno también ahí le podría pedir que después que termina de hacer su producción, que mire la consigna, lo que está Sí, sí. escrito, digamos, en cuanto a guía, y que tenga que escribir algo, digamos, de autoevaluación. ¿Dónde cree que logró esos puntos que están allí? O sea, ese sería también un ejercicio que nosotros llamaríamos metacognitivo, ¿no? Antes de Sí, sí. entregarlo, no decirle que revise y punto, porque el estudiante dice, sí, ya lo revisé, sino que tenga que hacer algo con eso. Revisarlo significa leer y buscar dónde en tus respuestas aparece el punto 1, 2, 3, 4, 5 de la guía, o al azar, elegí 2 puntos de la guía y mostranos dónde lo hiciste. Y ese también es un ejercicio que ayuda a que el estudiante vuelva sobre aquello que está en la guía. Claro, por supuesto lo que no estudió, no lo estudió, y ese no es el momento, digamos, para estudiarlo, pero sí por lo menos revisar la guía. Si ustedes se explicitan, se toman el trabajo de explicitar eso, el estudiante tiene que poder volver sobre esa guía y pedirle, bueno, algo Y así como la ventaja está en cuando trabajan en equipo o en grupos, que uno puede ver, cuando hay diálogo en ese equipo, uno puede ver lo que a lo mejor otro no ve, y ahí poder en equipo, digamos, como una autocorrección entre pares. Absolutamente. Y además podríamos decirles que cuando hacen trabajo en equipo, que a veces nos preocupa después la calificación individual, Sí. entonces uno podría decir, el trabajo en equipo es esta producción, pero cada uno del equipo tiene que además resolver una consigna individual. Entonces nosotros ahí tendríamos la evaluación del grupo, pero además tendríamos información sobre cada estudiante en un punto solo, digamos, ¿no? Yo digo, bueno, después que termina la actividad grupal, cada uno tiene que responder esta consigna de manera individual. Y esto permitiría también hacer un seguimiento no solamente de los grupos, sino un poquito más de cada sujeto, ¿no? Y estaría bien. Laura, aquí en el chat, dice escuchar más al docente. No sé, Laura, ¿dónde está? ¿Por ahí lo quiere leer directo? Buenas tardes. Hola, Laura. Yo soy adscrita de una cátedra, y la verdad que sí, como decía Jerónimo, se puede ver esto que el alumno escucha más al docente en la clase, pero me parece que es para obviamente llegar a un mismo entendimiento en general para todos. Y las consignas por ahí, cuando uno por ahí me pasa a mí también, uno lee las consignas y puede tener una forma de pensar para desarrollar que no es lo mismo. Es más o menos para lo que opina Gerón. Ok, bien, muy bien. Está muy bien, Laura. Macarena, no sé si volviste a levantar la mano o... Sí. Ok. Quería aportar algo respecto a lo que estaba diciendo Jerónimo recién. Por ahí creo, bueno, yo soy adscrita en una cátedra en primer año de arquitectura y todavía estoy terminando de cursar la carrera, entonces estoy como en los dos lados, ¿no? de la balanza, y me ha dado como otras perspectivas, ¿no? Estar del lado del docente. Por ahí creo que en el tema de los objetivos, como él decía, muchas veces uno no los lee a conciencia. Creo que por ahí lo que pasa es la forma en la que se nos presentan esos objetivos, ¿no? Como estudiantes. Por ahí el tema del manejo de un lenguaje súper específico hace que sea complejo ver cómo eso está en nuestros trabajos.
porque realmente a veces los leemos, pero no entendemos cómo reconocerlo en el trabajo nuestro. Por ahí creo que en cuanto a lo que él decía de la masividad, me ha tocado estar en uno de los primeros años de la carrera cursando en una materia que era súper masiva, pero que nos daba unas rúbricas. De acuerdo a cada actividad que íbamos haciendo, nos daba rúbricas diferentes, con distintas formas de medirlo, ya sea con una rosa de puntos o con criterios como los que vos habías mostrado. Me pareció que eso hizo que fuera mucho más fácil, que nosotros entendiéramos dónde hacer la crítica a nuestros trabajos, que supiéramos cómo hacer estas autocorrecciones, incluyendo en estas situaciones en las que los docentes no alcanzaban a vernos y a veces pasaba un mes y teníamos una sola corrección en una materia de diseño que por ahí son como de mucha carga, ¿no? Me parece que entonces esa forma en la que nos es mostrado o presentados los contenidos o los criterios de evaluación a los que se espera de nosotros es como mucho más fácil transponerlo al trabajo y realmente poderlo aplicar, ¿no? Inclusive estando ahora con estos chicos en primer año, yo lo veo en ellos cuando les hacen las devoluciones con las rúbricas, esto que decías vos, Rebeca, de que como que necesitan ir de la mano y es real, todavía no tienen ni la autonomía de trabajo, no saben cómo estudiar, no entienden cómo llevar tampoco todo ese proceso de demostrar lo que aprendieron. Y siento que mientras más clara es la rúbrica, más fácil les es a ellos entender en dónde se equivocaron, en dónde sí acertaron y qué les falta hacer para avanzar en el siguiente paso de los trabajos. Y está bueno porque ellos lo van pudiendo realmente aplicar. En las siguientes láminas que presentan se nota que han logrado llevar algo de eso de la rúbrica a sus trabajos y que lo han podido hacer como un proceso crítico, ¿no? Totalmente, totalmente. Y usar ejemplos para mirar las rúbricas ayuda un montón. O sea, ejemplos buenos, regulares y malos para que ellos mismos sean los evaluadores, ¿no? Ayuda un montón. Ese es un ejercicio que ayuda antes de que yo pueda mirar mi propia producción, mi propio trabajo, mirar de otros, anónimos por supuesto, usando las rúbricas o usando las listas de cotejo. O sea, probar los instrumentos con trabajos que no me comprometen los míos, ¿no? Y eso es una práctica que ayuda un montón, porque agudiza el ojo que observa, digamos, y ayuda muchísimo. Sobre todo son hábitos, son rutinas que si nosotros logramos establecerlos desde primer año, cada vez se van a ir puliendo más y cada vez los estudiantes van a aprender más a poner el ojo en sus propias producciones, en la de sus pares, y eso va a permitir más autonomía, ¿no? Obviamente, como decís, en el desarrollo del tiempo, no logrado ni en un cuatrimestre ni en una sola cátedra, claramente. Yo hago un aporte también a lo que planteó Maca recién. Me parece que es la Arqui 2B, si no me equivoco, una de las cátedras que utiliza este tipo de estrategias. Y a mí también me acordaba cuando lo íbamos analizando, cuando ibas desarrollando toda la conceptualización, si se quiere, esto de también la crítica colectiva, ¿no? O sea, como hay materias, digamos, que a la hora de también tomar en cuenta que son materias proyectuales, el decidir poner el proyecto, digamos, pasaba una situación en varias clases, digamos, que el profe armamos un solo tablero, digamos, al medio, y poníamos todos los proyectos, bien, mal, regular, digamos, o sea, todo lo que habíamos trabajado hasta ese momento, y seleccionábamos hacia el azar y cada estudiante tenía que hacer alguna crítica, o íbamos haciendo críticas cruzadas, lo que permitía también que uno, como estudiante, tuviera que desarrollar, digamos, un nivel o sea, no, está exponiendo ante todo el taller, todo el curso, y ante el mismo docente, y a la vez el docente como que hacía algunos aportes o cerraba, digamos, con una conclusión sobre el nivel de avance, digamos, de la tarea, digamos, que se iba desarrollando. Me parece que está muy bueno, digamos, como herramientas evaluativas, digamos, porque además hacen que uno como estudiante sea como mucho más activo y más comprometido que solamente el recibir, digamos, una devolución. Absolutamente, absolutamente. Por eso digo, son prácticas
que en la medida que se van sistematizando van a impactar en los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Buenísimo el aporte, gracias Juan. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Yo quería, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Solamente quería comentar que en los procesos evaluativos, en lo que tratamos de implementar en los primeros años, en paralelo al trabajo, digamos, de los itinerarios o los trabajos prácticos que nosotros implementamos en la cátedra, buscamos que permanentemente el estudiante vaya haciendo reflexiones de lo que hace. Esas reflexiones, inclusive en las entregas y en las entregas parciales y finales, las pedimos como breves relatos, donde hagan consciente qué procedimientos usaron, cuáles eran las búsquedas o hacia dónde orientaban el trabajo. Hacerlos de a poquito conscientes de lo que están haciendo. Lo que Juan y Macarena decían es una práctica que hacemos habitualmente. También el tema de las críticas colectivas es fundamental, pero esto de los breves relatos, inclusive que ellos los leen, inclusive en el momento de las entregas, y lo contrastan con los de sus compañeros, a nosotros nos ha servido mucho. Absolutamente, y es una muy buena práctica para ayudar al desarrollo de esas habilidades del aprender a aprender, que es hacer visible, poner en palabras, ¿no? Ayuda muchísimo, muchísimo y escuchar, y diría que uno podría también avanzar, no solamente escuchar al otro, sino uno podría pedirle, por ejemplo, y digo en prácticas más avanzadas, después de escuchar las ideas, los relatos de otros, podría pedirle a cada estudiante que intente poner en su próxima actividad en juego alguna pista que le dio el relato de otro compañero. Y entonces aumentamos, digamos, el bagaje de estrategias que tenemos, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, en mi próximo trabajo voy a contar que usé una pista que dio Liliana cuando leyó su relato. Y Liliana va a decir, yo incluí una pista que me dio Juan cuando leyó su relato. Eso es como ir avanzando en profundidad en esas prácticas, ¿no? Y eso funciona habitualmente muy bien, así que buenísimo, buenísimo. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario o alguna otra pregunta? Antes de que me vaya al aula de al lado. Vieron que uno ahora se va de un Zoom al otro Zoom. Sí, a mí lo que me parece más interesante es que hemos podido construir como un verdadero diálogo, ¿no? Donde cada uno pudo no solo hacer preguntas, sino también, bueno, hacer un comentario sobre buenas prácticas que se hacen genuinamente en nuestra facultad, y bueno, que de alguna manera nos permitió charlar con vos y conocernos y charlar entre todos. Me imagino que cada uno se puede llevar, aunque sea alguna propuesta para poder enriquecer esas prácticas que ya se vienen llevando a cabo en la facultad. Y una idea que me quedó, que me parece que es quizás la clave, que tiene que ver con que si un docente trabaja solo, es muy posible que el impacto que se haga sea mínimo, y la idea es justamente poder trabajar en conjunto, ver qué es lo que hace el compañero del otro taller, el de la otra cátedra, el de otra materia que es de la misma área, que a lo mejor ya hizo una rúbrica o ya desplegó cierto criterio, y no se trata de inventar la rueda, sino justamente de aprovechar el trabajo en equipo que podamos aprender entre todos. No, totalmente, totalmente. Sí. No, voy a decir que no hay nada, digo, mejor que hacerlo en equipo. O sea, todas estas herramientas de evaluación en general no son fáciles de diseñar, de construir, de pensarse. Entonces, cuanto más colectivamente se puede hacer, obviamente favorece, además porque incluye distintos puntos de vista y perspectivas. Entonces, eso ayuda un montón. Así que buenísimo, María.
Buenísimo. Bueno, a modo de cierre, en la semana que viene nos vamos a encontrar de nuevo con los que vayan a hacer el taller. La idea de esto era hacer como una primera conferencia, que esto no va a funcionar como marco teórico, y ya la semana que viene vamos para poder trabajar con una figura de taller solamente con el grupo de profes. Ahí vamos a ver, no sé, Rebeca, para mandar, hemos mandado para hoy unas lecturas de unos materiales, no sé si los pudieron leer, de todas maneras los pueden profundizar en la semana, para poder abordar una consigna y poder hacer como una producción. Sí, la idea es que hagamos formato taller de producción, con el diseño de algunas herramientas que puedan ser utilizadas por ustedes para dar retroalimentación, así que ese sería como el espíritu del taller de la semana que viene, ¿sí? No teoría, sino manos a la obra, como ustedes saben hacer muy bien en la facultad de ustedes. Bueno, ahí veo que está compartiendo en el chat, María Marta está compartiendo el formulario de asistencia. A partir de ahí vamos a emitir los certificados, así no se vayan sin completar sus datos. Y bueno, y si no hay ningún otro comentario para hacer o alguna pregunta que quieran hacer, nos queda esto pendiente, seguimos en contacto. Seguramente les vamos a mandar algún correo con más información desde la misma cuenta de formación docente. Y si no, bueno, y nos vemos la semana que viene en este mismo link y en el mismo horario. Perfecto, excelente. Bueno, nuevamente gracias por la invitación y por el diálogo también, que siempre es bueno y siempre aprendemos algo nuevo, así que buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchísimas gracias, Rebeca, Gracias. por compartir. Gracias.